En Conexión Abierta te invitamos a recorrer los rincones del alma de quienes con sus obras nos enseñan y conmueven. Compartimos una hora con ellos y junto a ellos las palabras. Palabras que llegan a la radio y a vos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? El gusto de saludarlos como en cada comienzo de sábado. Nos encanta poder dar juntos los primeros pasos de cada sábado acá en Palabras que Llegan, el programa que hacemos en Conexión Abierta, la radio online de la UAI, la Universidad Abierta Interamericana. Estamos con Ornella Gentili y Fernando San Martín en la producción, con Cecilia Abeluto en la operación técnica. Y hoy nos acompaña un queridísimo amigo, Néstor Centra, periodista, comentarista de fútbol, una de las banderas de la oral deportiva de Radio Rivadavia, que es a su vez una bandera del periodismo deportivo, el programa radial más antiguo desde 1933. Néstor es docente, dio clases en esta casa, en la Universidad Abierta Interamericana, y con él vamos a hablar de los medios en general, de la radio en particular, porque es un tipo de radio, de fútbol, de periodismo. Yo digo que Néstor Centra dejó la zona de confort. Él era parte de ESPN Radio. En ese momento la oral deportiva estaba a cargo de ese equipo periodístico liderado por Enrique Sacco. Y Néstor se la jugó. Cuando ESPN se va de Radio Rivadavia, él toma la bandera junto a Marcelo Casares de la oral deportiva para mantenerla en alto, y se quedó más allá de las dudas, de las incertidumbres, reparó en su instinto periodístico, en su vocación, y hoy está en la oral deportiva, la mantiene en el lugar que tiene que estar, más allá de las dificultades de la radio, y por eso vamos a hablar de eso y de tantas otras cosas, y es un gusto tenerlo. Para mí es un orgullo haber pasado por la oral deportiva y Radio Rivadavia, y hoy es un gran gusto poder tenerte. Néstor, bienvenido, muchas gracias por estar. ¿Cómo estás, Leo? Hola a todos, hola a los oyentes, hola a todos los compañeros que están trabajando. Me siento raro estando de este lado, tanto tiempo trabajando aquí en la Universidad Abierta Interamericana, participando de Conexión Abierta también en algún momento, con los programas que hacíamos con los alumnos. Así que esto de estar entrevistado, vos sabés que cuando el periodista se pone de este lado siempre es como que hay un cosquilleo, porque ocupa un lugar que habitualmente uno no está, ¿no? Así que gracias por la invitación a vos y a todos los compañeros. Estamos en un contexto complicado, hablando de los medios, con muchos despidos, con situaciones que tienen que ver con la incertidumbre, con el no saber qué va a pasar, con muchos compañeros involucrados en diferentes conflictos, en distintas radios, en distintos medios. ¿Cómo lo ves al periodismo desde ese lugar? Después te voy a preguntar cómo lo ves desde el periodismo por el periodismo mismo. Se cansaron de decir que durante los últimos 12 años fue el peor momento del periodismo. Y cuando hoy uno observa tantos colegas, algunos dirán castigados por aquello mismo que se criticaba, es decir, dependiendo del Estado por el tema de las pautas, y que aquellos que manejaban los medios no fueron capaces de construir desde el sector privado. Ese mismo sector privado que se alimenta del Estado hace tantos años, que es un ida y vuelta de manera permanente, o que se extorsiona a algunos que tienen que publicitar y que si ponen en mi medio no tienen que poner en el otro. Por lo tanto, los periodistas terminamos estando cautivos de esos dueños de los medios. Por eso a veces hay que salir a buscar situaciones alternativas, crear los propios proyectos, hacer cooperativas. Por lo menos para el periodismo deportivo y para lo que es la radio, eso sí en general. Hoy si no sos productor, si no producís, siempre fue así en parte, pero hoy más que nunca. Hoy te encontrás que si no producís no tenés manera de ocupar un lugar, salvo rarísimas excepciones. Nosotros en Radio Rivadavia, en la situación que estamos, hace meses que no cobramos,
aquellos que tenemos un sueldo o alguna relación directa con la radio. Aquellos que sí producen pueden recibir el dinero y pueden salir adelante. Los operadores, que son los que cobran por una situación conflictiva que se da del 2001, alguna diferencia entre los propios trabajadores de la emisora, por eso la radio sigue saliendo. Y como las producciones son independientes, los programas salen. Entonces no hay manera de hacer como se hizo en América. Algo en conjunto, algo en Radio América, donde al resistir esto de que no cobran, de que no se sabe a esta altura al final a quién le pertenece, quién es el dueño, si el que asumió, si el que se fue, en esa situación tan particular que se da, tratan de juntarse para salir adelante. Pero yo te puedo asegurar que hay compañeros en la radio que hace mucho más días que no cobran que los propios trabajadores de América. Entonces, esa situación particular de lucha que se da, yo creo que es hasta reacomodarse. Pero hay una línea que baja desde el Estado, que es muy clara. El Estado se va a achicar. No piensen en el Estado como aquel que te va a aportar algo, sino que hay que pensar en lo privado como un elemento de ingreso o de trabajo y no pensar en otra cosa que no sea lo privado y no en lo público. Así creo que está dividido y así los periodistas nos tenemos que ocupar y ocupar determinados espacios. Esa es la realidad en este momento, en este abril del 2016, que es penoso por otro lado. ¿Y vos crees, más allá de que los trabajadores pertenezcan, hablando de las radios, a medios privados, que teniendo en cuenta la magnitud del conflicto, el Estado tendría que intervenir? Creo que tendría que intervenir para tomar una decisión, o para ayudar, o para que directamente pase a manos de otros que sí se puedan hacer cargo de esos medios. Porque si ya no da más, si América no camina, si Del Plata no camina, si Rivadavia no camina, y seguimos analizando determinados medios, pues bien, habrá que tomar una decisión concreta, hasta la más dolorosa, si es que corresponde, como pasó con Radio Argentina. El punto es que después no hagan negocios como pasó con Radio Argentina, que se licita la frecuencia 1110, la compra el grupo de Haddad con otros más y terminan yéndose a la 710. Esto es lo que no tiene que pasar, porque la frecuencia 710, donde estaba Radio Municipal, era mucho más cara que la 1110. Esto es lo que no tiene que pasar. Que ese tipo de circunstancias nos lleve a otro tipo de negocios. Este es el punto. Buscar un equilibrio, que es lo más difícil en nuestro país y en el mundo. Encontrar un equilibrio y encontrar a alguien, yo no te digo que lo hagan por amor al arte, pero que no quiera hacer negocios. De hecho, las radios no se pueden vender y sin embargo sabemos que se venden, que se subalquilan, algo que está prohibido y lo hacen igual. Estamos con Néstor Centra en Palabras que Llegan, periodista, abogado, profesor, dio clases acá en la UAI, en la Universidad Abierta Interamericana. ¿Y cómo lo ves al periodismo como nexo entre la información y la gente? La pelea que se dio del periodismo militante y la diferencia entre ser periodista objetivo, cosa que nos llevará años llegar a comprender. El periodismo militante de Rodolfo Walsh siguió manteniendo y dejando un legado para los periodistas, para aquellos que podemos leer las cosas que escribió, habérsela jugado por su pensamiento, haber escrito una carta a la Junta Militar un año después del golpe, allá por el 24 de marzo del 77, que le significó luego ese supuesto o real enfrentamiento donde terminó muriendo. El punto es si en todos lados se habla de Rodolfo Walsh como un periodista, como lo fue, y con todo el legado que él dejó. Ese periodismo militante también sigue siendo militante en otro lado. Yo encuentro colegas donde se han hecho reuniones y detestan el periodismo militante. Ahora, cuando vos trabajás en una empresa privada y tenés que aceptar aquellas cosas que te marca una empresa, ¿qué diferencia hay? Cuando vos estás aceptando y que te digan de este tema y de este tema, A, B y C, no se habla. Yo trabajé en Radio Mitre, donde a mí me dijeron eso, aún siendo periodista deportivo, y en 1989, donde se quedaron con Canal 13, porque el grupo Clarín ya lo ocupaba, y yo me reía porque había gerentes de Mitre, de Clarín en Canal 13, y después vino el momento de la licitación. Cuando se hizo la licitación, ya estaban adentro. ¿Qué licitación se hizo? Si ya eran los dueños. Por lo tanto, este periodismo, que a mí me gusta ejercer con mucho respeto y desde hace tanto tiempo, lo que hace es que desde el otro lado te vayan poniendo sellitos. Entonces yo ya dejé de preocuparme por los que me ponen sellitos. Es un problema del que te pone sellitos. Ejemplo,
te ponen un sellito, sos periodista deportivo, sos comentarista. Entonces sos comentarista, como vos sos relator, y entonces como si es lo único que pudieses hacer. Claro. Leo Gentili, relator. Centra, comentarista. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo hacer otra cosa? ¿Por qué si soy abogado, profesor, no puedo ser periodista deportivo también y puedo comentar y puedo ejercer el periodismo desde otra mirada si me siento capacitado y hay una respuesta del otro lado? Porque este es el punto, sentirse capacitado y tener argumentos para poder desarrollar ese tipo de periodismo. Prepararse, claro. Y prepararse, que el que está del otro lado, siempre va a haber uno que diga, uy, qué barbaridad. Me encuentro con el tema de las redes sociales, donde por opinar de determinada forma y tener una ideología, desde el otro lado me digan, pero yo te seguía como comentarista. A mí me encantaba cómo comentabas los partidos, pero me demostraste ahora que sos un periodista almacenero y de cuarta, me dijo uno hace muy poco. Sí, y también hay una subestimación. El otro día, en una nota que le hizo Alejandro Fantino a Guillermo Moreno, Moreno lo quería subestimar diciéndole a cada rato, y después yo lo hablé con Alejandro, bueno, pero vos sos periodista deportivo. Claro. Y lo quería subestimar, minimizar, como diciéndole, en lo que haces estás muy bien, pero en el periodismo deportivo. Y no hay que perder de vista, y a propósito de lo que vos estabas marcando, Néstor, que los grandes comunicadores de los últimos tiempos salieron del periodismo deportivo. Es que muchos no lo saben, porque todos hablan de Víctor Hugo Morales, pero de Nelson Castro muchos no lo saben. Néstor Ibarra, al que siempre recordamos con tanto cariño. Y eso hablando de radio, fundamentalmente, Sí. o de televisión. Y sin embargo, por el lado de la prensa escrita, también hay muchos que pasan exactamente por lo mismo, ¿no? Sí. Entonces, me parece que si bien el periodismo deportivo fue considerado la hermanita menor del periodismo, hay que buscar caminos para tener referentes. Entonces, yo siempre pongo como referente a Ulises Barrera, pongo como referente a Dante Panzeri, y vayamos por ese camino. Tratemos de rescatar ese tipo de periodismo dentro de lo deportivo que no se queda solamente en analizar la jugada. Muchas veces uno dice, no tengo una pelota en la cabeza. Y desde el otro lado pareciera que te empujan a tener una pelota en la cabeza. Te etiquetan. Muchos se han sorprendido con Juan Pablo Barsky, por ejemplo, porque no lo escuchaban a la mañana, porque no sabían cómo opinaba, desconocían que hacía periodismo de interés general. ¿Por qué? Porque él está relacionado con el periodismo deportivo, porque tiene su cuenta de Twitter que es Barsky Sports. Ahora, el tipo todas las mañanas habla de interés general y opina y entrevista a ministros y entrevista a secretarios, entrevista a legisladores. ¿Por qué no poder hacerlo? Y así podríamos seguir. Hay una larga lista. Nuestro amigo Eduardo Caimi, que lamentablemente en las 7:50 acaba de perder su programa y ahora está con Aventura a partir de las 12 porque llegó Víctor Hugo de 9 a 12, todo muy bien, me pone muy contento que esté Víctor Hugo, pero no me pone contento que sea en reemplazo de Caimi. Claro, a mí tampoco. Y Federica País pasó de estar de 9 a 12, de 6 a 9. Mirá cómo se resolvió de manera simple. Podía ir 2 horas uno, 2 horas otro y 2 horas otro, y el polaco, en vez de 3 horas cada uno, quitarle 1 hora a Víctor Hugo, quitarle 1 hora a Federica País, y tenían... Sí, que no era quitarle a Víctor Hugo porque se está sumando. Se está sumando, entonces... Le das 2 horas mirá, para el Víctor comienzo. Hugo, en vez de hacer 3, hace 2 horas, así no le sacamos el programa al polaco Caimi. Y Eduardo está identificado con el periodismo deportivo, y también es abogado, y también es relator. Es cierto. Todo se puede hacer. Todos los que vienen acá vienen porque son personas admiradas por nosotros, por Ornella, por Fernando. Así que partimos de esa base y de la libertad que nos da la Universidad Abierta Interamericana para que podamos hacer este programa. Y como son personas admiradas, queremos conocer el recorrido de cada uno de aquellos que nos acompañan. No solamente remitiéndonos a la profesión de cada uno de ellos, sino a los comienzos, a los primeros pasos en la vida, porque en definitiva esos primeros pasos te van llevando, aún sin saberlo en aquellos momentos, a un determinado lugar, hacia una vocación, hacia una profesión. Así que nos vamos a remontar, nos vamos a retrotraer imaginariamente a Parque Chas. Vos naciste ahí. Yo nací, ahora también se llama Parque Chas, porque antes no tenía un nombre definido, porque era Villa Ortúzar, Agronomía, una extensión de Villa Urquiza, como quieras, que era cerca del Hospital Tornú, en el pasaje Tazo, donde siguen viviendo mis viejos, mi tía y mi abuela. Ahí, ahora, desde hace unos años, cuando Parque Chas pasó a ser barrio,
reconocido como barrio, vos sabés que lo de los 100 barrios porteños no existe, pasó a ser el barrio número 48 por ley, se extendió, los límites de Parque Chas se extendieron hasta Chorrarín, Constituyentes, etcétera. Entonces esa parte ahora también es Parque Chas. Pero yo nací ahí y después me pasé hace 28 años, cuando me casé, dentro de poco, el 9 de abril van a ser 28 años, vivo a 7 cuadras de donde vivía antes, así que hace 53 que vivo por el mismo barrio. Vamos hacia allá entonces. ¿Cuál fue el primer libro que leíste? ¿Y la primera película que viste? ¿Y tu primer disco? En palabras que llegan, nos gusta mirar hacia atrás. Néstor Centra hoy está para contarnos ese primer libro que leyó, o el primero que lo marcó, la primera película que vio, en qué cine, con quién, el primer CD, la primera música que llegó a sus oídos. No había CD cuando yo era chico, Leo. Disco, es verdad. Eran discos. Bueno, no eran de pasta, es decir, eran de vinilo. No sé, eso habría que verlo, pero... Habría que marcarlo. El primer libro que me acuerdo es en primer grado UPA, porque después UPA era el libro que tenía, ¿no? Que te ponía las letras, los números, y vos tenías que ir copiando. La maestra de primer grado que te dibujaba el patito para hacer el 2, ese tipo de cosas. Mamá me estaba muy atrás en aquel momento como hijo único para que yo rindiera y fuese el mejor, etcétera, y por eso a lo largo de la primaria siempre era el que me destacaba, pero más por mi vieja que por mis ganas. A mí me gusta contextualizar todo. Sí. ¿Cuándo fue? Ahora, el primer libro que me acuerdo como lectura y que me llegó fue Corazón, de Edmundo de Amicis. Mirá. Ese fue el que más me pegó, que me lo regaló una tía de mi papá. Ajá. Y no sé, me llamó mucho la atención y fue uno de los primeros libros que me marcó cuando ya era una lectura más avanzada. Te decía que me gusta contextualizar para saber en qué lugar, en qué ámbito leíste ese primer libro. Recién me lo contaste, UPA en la escuela. Girardot, calle Girardot, escuela número 3, distrito escolar 14. Ajá. ¿Y cómo era un día en tu vida de pequeño? ¿A los 5 años, 4? Claro, en los primeros momentos de tu vida. Por suerte iba a la tarde, Leo. ¿Con quiénes vivías? Yo también siempre fui a la tarde. De ahí tal vez ha quedado ese resquicio de vagancia, ¿no? Porque me cuesta mucho levantarme Vivía temprano. Con mis viejos, mi abuela paterna, mi tío paterno, el hermano de mi papá, que después a los 7 años se fue a vivir a los Estados Unidos, y hasta que falleció a los 11 mi abuela, y entonces quedé con mis viejos viviendo en el mismo lugar donde ellos viven ahora. La abuela que está viviendo ahora con mis viejos, que te nombré antes, es mi abuela materna y no mi abuela paterna, que todavía la tengo, tiene 93 años. Mirá vos, qué lindo. Y ahí en ese colegio yo me levantaba, por suerte podía dormir, generalmente cuando volvía a la tarde mi vieja me preparaba una leche sin invierno o algo fresco, me hacía comer un sanguchito de lomito, siempre, y si era verano me sentaba en la puerta con el sanguchito de lomito en la puerta. Y ahí yo estaba con mi mejor amigo que es Claudio Castro, que todavía sigo siendo amigo, que vivíamos casa de por medio y siempre nos juntábamos a charlar, a comer o a merendar. Y de ahí que era lo que hacíamos en esa época, y podía entrar creo que entrábamos a la 1 de la tarde, 1:30, una cosa así. Y bueno, y después, por eso te digo, íbamos al colegio, salíamos, íbamos caminando, mi viejo no tenía auto en ese momento. ¿Y cuál era el cine del barrio? ¿Te acordás? El cine del barrio era el cine 25 de mayo, el que después se recuperó, el que recuperamos los vecinos, con los reclamos pertinentes, con los pedidos pertinentes, y en la época de Aníbal Ibarra salió como jefe de gobierno la ley para poder recuperarlo. El teatro que ahora se usa como teatro, no tanto como cine, pero que en ese momento era cine-teatro. Que te daban a lo mejor 2 o 3 películas y podías ir a ver. Pero ahí no vi la primera. ¿Qué está en la avenida Triunvirato? La avenida Triunvirato. Ah. La primera película que recuerdo es justo ahora, ¿viste que salió El Rey de la Selva, que la van a hacer nueva? Ahora en cartel no está Filomena Marturano. Filomena Marturano, que la fui a ver. Claro, con Claudio Lapacó, con Antonio Grimau. Que ahora pasa de teatro, si no me Ahora acuerdo. Pasa al teatro El Nacional. Exacto. Pero la primera película que vi no fue ahí, Leo. Este último fin de semana es el que van a estar en el Teatro 25 de Mayo. Pero la primera película no la vi en el 25 de Mayo. La vi en el cine que daban películas para chicos, que estaba en el centro, y entonces desde ese lugar vi El Rey de la Selva. Mirá. Por eso creo que tenía 4 o 5 años. Difícil que me queden cosas de esa época muy grabadas. Son muy puntuales las cosas que me quedaron. Pero sí me acuerdo de la película porque me gustó mucho.
Y cuando hoy a la mañana estaba leyendo que se viene como un homenaje, casi 50 años después, un homenaje hecha armada de otra manera, por supuesto, con personajes reales y con computación. Así que la voy a ir a ver cuando esté, la voy a ir a ver. ¿Y con quién fuiste, te acordás? Con mis viejos. Tus viejos. Lo que no me acuerdo, porque generalmente cuando íbamos a ver películas de Disney, mi viejo me dejaba ahí y mi viejo se iba, a lo mejor aprovechaba para ir al Maipo a ver alguna película. ¿Y la primera música? Alguna película, algún teatro de revista. ¿Y la primera música que llegó a tus oídos? Justamente vos pusiste recién María Elena Walsh, ahí de fondo, el Canciones para Mirar, que el otro día me estaba por comprar el CD, pero lo recuerdo el disco y el centro que era de color verde, con todas las canciones de María Elena Walsh, que eran Canciones para Mirar. Pasaste por diferentes etapas dentro del periodismo y, como se dice en estos casos, realizaste todas las divisiones inferiores. Empezaste atendiendo los teléfonos, fuiste productor, hasta relataste en algún momento, sos comentarista, fuiste informativista. Pero quiero saber, porque en la vida muchas veces hay quiebres que determinan que vos querés llegar a determinado lugar o querés ser algo en determinada profesión. Yo quiero saber si fue un momento o fueron varios. En este caso, Néstor Senta nos va a contar. En palabras que llegan, contame parte de tu historia. ¿Cuál fue el momento en que decidiste ser quien sos? Vos que tenés labia, contame una historia. Métele con todo, no te hagas rogar. Fréname este absurdo. Siempre fuiste futbolero. Muchas veces el periodista deportivo empieza por su pasión con el fútbol. Al menos es el caso de varios y me incluyo. ¿Vos te acordás cuál fue el momento en el que dijiste, yo quiero ser periodista? ¿O no recordás que hubiera un momento claro y tal vez sí fueron distintas situaciones que te fueron llevando a ese lugar y a esa decisión? Para mí fue un juego. ¿Qué significa esto? Diciembre de 1970, yo estoy escuchando la radio en la puerta de mi casa, un día de calor, jugaban Boca y Central la final en cancha de River, y yo estaba escuchando a Muñoz y Radio Rivadavia. Y el relato de Muñoz, el grito de la gente y todo eso, me llevó a empezar un juego. Me ponía en mi cama, agarraba una almohada de un lado, una almohada del otro, le armaba un arco en la mitad, en el medio, ponía 11 figuritas de un lado, 11 figuritas del otro y un botón. Y yo ponía la radio de fondo los domingos, me armaba los 10 partidos, en ese momento se jugaban todos en el mismo momento, y por un lado yo tenía una hoja con los partidos. Entonces, cuando Muñoz gritaba el gol del partido que transmitía, gol de Chacarita, yo ponía Neumann a los 25, Chacarita 1, Boca 0, por ejemplo. Y después jugaba mi partido. Y quizás en ese relato del partido hacía un gol novelo con mi figurita. Y entonces mi partido era Boca 1, Chacarita 0. Entonces yo armaba resultados, tabla de posiciones, goleadores, etcétera, real, y otra que era fantasía mía de los partidos que yo jugaba. Si no existía la PlayStation, no había ni el Family Game, no existía en esa época. Entonces eran las figuritas, por eso yo era fanático de las figuritas, de cartón, las de chapita, menos con la de papel, que si no era muy complicado jugar. Con las que más me gustaba jugar cuando aparecieron las de chapitas, las famosas chapitas, porque con esa era mejor para agarrar, para poder jugar y levantar el botón, para poder relatar. Entonces yo relataba. El que descubrió que eso podía ser un laburo fue mi viejo, porque yo tenía 15 años, es decir, a mí en el 7º grado, cuando te preguntan qué querés ser, no había como ahora que te hacen los test de vocacionales y todo. Si existían, mis viejos lo desconocían y y en el colegio tampoco me lo hicieron. Yo decía que quería ser médico. Mirá. Cuando me preguntaban por qué, porque quiero ayudar a la gente. Esa era mi respuesta. Después, cuando una vecina que era más grande que yo había empezado, cuando yo ya estaba en primero, segundo año de la secundaria, me dice, estudiando medicina, le pregunto, me dice, mirá, lo único que te tenés que preparar para ver mucha sangre. Y la verdad que a mí mucha sangre nunca me gustó ver, con lo cual me bajé rápidamente de la carrera de médico
Y nada, quedó ahí. Y no fui pensando qué iba a hacer. Iba viviendo mi vida. Se fue tranquilo, dando. era feliz, no tenía ningún problema. Entonces, mi viejo descubre que eso podía ser una profesión cuando escucha en la radio o hablando con don Enrique, que era el dueño de la tienda de la manzana, que era Saúl Pomarás, que hoy hace la campaña de Lanús. Le dice mi viejo, don Enrique, así que su hijo está trabajando en radio, dice, no le puedo mandar a Nesti, que era mi nombre, el diminutivo en el barrio para... Dice, sí, ¿cómo no? Dice, mándelo, no hay drama. Bueno, lo fui a ver recomendación siempre. En ese momento, sin conocer nada, sin conocer el periodismo, sin saber cómo había que hacer, yo lo que hice fue, antes de ir a hablar con Saúl, busqué la radio, que yo nunca la había escuchado, que era Radio del Pueblo, Claro. la que ahora es Buenos Aires, AM 1350. Escuché para ver qué función cumplía, porque mi viejo me había dicho relata, porque mi viejo no entendía de funciones. Y escuché que hacía vestuario. Le digo a mi viejo, no, pero Saúl, el hijo de don Enrique, hace notas, no relata. Cuando yo voy a sentarme con Saúl, que voy a hablar con él yo con 15 años, Saúl Pomarás. él con 22, yo ya sabía qué función cumplía. Digo esto porque a veces van los pibes con un currículum y llegan a la radio donde vos trabajás y te dicen, ¿y vos qué haces acá adentro? Bueno, por lo menos chequeen, muchachos, hoy que existe Google, por lo menos podés googlear para ver. Bueno, en ese momento, sin existir internet, me preocupé por poner una radio y saber a qué se dedicaba Saúl Pomarás en la transmisión de Miguel Ángel de Rensis en Fútbol Color. Fui a hablar con él y me dijo, dale, venite el sábado, traete papel. Me acuerdo que fui como... El hijo del almacenero. Del dueño de la tienda. Bueno. Del dueño de la tienda. Del dueño de la tienda. Del barrio, que estaba en Baunes y Llerena. Ah. Entonces voy con una pila de cuadernos y me dice, Néstor, por favor, deja esos cuadernos que te van a cargar. Y fui con un solo cuaderno y me llevó a Radio Buenos Aires, que en ese momento estaba en Uruguay 1237. Me presentó a Rubén Falcón, que era el productor en aquel momento de Radio del Pueblo. Después también estuvo en Rivadavia y volvimos a ser compañeros hasta que falleció pobre Rubén. Siempre lo recordamos. Un gran tipo y por lo menos nos reíamos mucho también con él. Y entonces lo que hizo Rubén, me dijo, él te va a enseñar. Me dijo, bueno, pibe, sentate acá, teléfonos negros, pesados, viejos. Me dice, te va a llamar, en ese momento, Claudio Daniel Iñazú, por ejemplo, el profe Daniel Iñazú, que hoy habla de boxeo. David Carlín, que hoy habla de básquetbol. Eran algunos de los que llamaban en ese momento para salir. Estudios Centrales hacía Alejandro Fabri. Mirá. Y me dice, te va a llamar y, por ejemplo, esta lista sale al aire. Entonces te llama Guineazú de Chicago, vos le avisás a José Casal, que es el operador, y le decís, Chicago, Guineazú, él lo engancha, lo pone al aire, y vos vas y vos tenés que avisar por un magneto, que era como una especie de teléfono con una manijita, le da manijita y va por la misma línea que se tomaba, por eso había que hablar despacio porque a veces salías al aire, y le avisabas al productor que estaba en la cabina, le decías, Chicago, y entonces sabían que era Guineazú para sacarlo al aire. Eso fue lo primero que hice. Y la primera vez que pisaste un estudio de que radio. pisé una radio. En ese momento. Y con Saúl Pomarás, que te llevó. Estamos hablando con Néstor Centra en Palabras que Llegan, el programa que hacemos en Conexión Abierta, que es la radio online de la UAI. Se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales. Esto no lo digo casi nunca, ahora se me ocurrió y está bueno. En Twitter, @Palabras Llegan. En Facebook, Palabras que Llegan Radio. A mi cuenta de Twitter personal, @Leo Gentili. Estamos con Ornella Gentili y Fernando San Martín en la producción. Perdóname, ¿el tuyo no es @Leo Gentili, ok? Sí. Ah, ¿Y qué bien, dije gracias. yo? ¿Lo dije mal? Sin el ok. Leo Gentili, ok. Estos son los entrevistados que a mí me gustan, que están atentos. Y en la operación técnica están Cecilia Abeluto y Julia Sánchez, que hoy se va un ratito antes. Le estamos dando franco, se lo merece porque trabaja muchísimo. A todos los invitados les digo lo mismo, es la sobrina de Patota Potente. Sobre todo cuando los invitados son futboleros. Y es muy bueno porque Patota Potente tiene una casa de trofeos, no sé si la sigue teniendo, la tuvo durante muchos años, y mi viejo nunca le vendió estuches siendo fabricante de estuches para trofeos. Mirá. Siempre le dije, ¿por qué no lo vas a ver algún día? Y es una buena oportunidad esta de hacer el contacto. Sí, esta es una gran oportunidad. Sí, exactamente. En este momento, en Palabras que Llegan, las palabras se transforman en una canción. Y la canción esta noche la va a elegir el doctor Néstor Centra. Ahora, en Palabras que Llegan, el tema del día. El tema del día, En el año 2001 elegido por vos. apareció una canción de Mercedes Sosa que remite, en realidad la canta ella, no es de ella,
que remite a momentos donde los argentinos no estábamos bien, y además remite la letra a una época donde se vivía en el exterior no por opción, sino por obligación, muchos de ellos. Y entonces lo que ocurrió fue que la letra me llegó, me caló de manera muy profunda, yo la estaba pasando muy mal en aquel instante y me emocionaba cada vez que la escuchaba. Después vinieron las elecciones, apareció Cambiemos, y entonces quisieron utilizar la canción. El hijo de Mercedes Sosa, Fabián Matus, amigo, les dijo, no, la verdad, no quiero que salga la voz de mi mamá acompañando a ustedes, porque yo no me siento identificado con ustedes. Entonces medio que se dejó de escuchar. Y la verdad que yo dije, ¿por qué no volver a escucharla? ¿Por qué si todo cambia? Es una canción que te emociona y que si le prestás atención a la letra se te puede caer una lágrima, no seguirá escuchándola, y que ninguna identificación política pueda ser posible con este tema. Todo cambia, Julio Neuhauser, chileno. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambió todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Vamos con Nacho. Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esas tierras lejanas. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Pero no cambia mi amor,
Conexión Abierta transmitimos las 24 horas a través de fibra óptica utilizando el sistema streaming de audio y video. Sí, ingresando en nuestra web podés ver en vivo tu programa favorito en tu PC, tablet, iPad y por las 3 plataformas de celular, Android, Apple y BlackBerry. Conexión Abierta, una nueva forma de escuchar la radio y es donde vos estás. En Conexión Abierta, las palabras llegaron para quedarse. Pero en mi corazón todavía queda tanto por decir, tanto por decir, tanto por decir. No me voy, me quedo aquí. Qué lindo escucharlo a Gustavo y nosotros también. También, siguiendo su consejo, nos quedamos aquí un rato más en Palabras que Llegan, el programa que hacemos en Conexión Abierta, la radio online de la UAI, la Universidad Abierta Interamericana. Esta noche nos está acompañando el querido doctor Néstor Centra. El otro día estaba leyendo un poema de Antonio Machado. Y Machado decía, a propósito, como para cerrar en esta charla, la parte de tu infancia, tu adolescencia. Mi infancia son los recuerdos de un patio de Sevilla. Tu infancia son los recuerdos de... La cuadra de Tazo jugando al fútbol, la cuadra, las dos, porque tiene 2 cuadras, la cuadra de la calle Gamarra, que es también otra que une, la agronomía, porque en agronomía, ahora está todo cerrado, el otro día fui... Me da una tristeza, porque está todo bien, yo entiendo, está la Facultad de Agronomía, está la Facultad de Veterinaria. En la Facultad de Agronomía el parque tiene que servir para la facultad y no para jugar a la pelota. Pero cuando vos jugaste a la pelota ahí, jugar a la pelota, no al fútbol. Cuando vos jugaste a la pelota. A la pelota, a la pelota. En el medio de los árboles, en el medio del barro. Cuando vos jugaste ahí, cuando tenías que escaparte porque venía el camioncito de la policía y te llevaba la pelota, y entrabas a correr con la pelota para que no te agarrara el camioncito. Porque en realidad... Sin el alambrado tampoco se podía jugar hace 45 años. Tampoco se podía jugar. Estaba prohibido jugar. Y nosotros íbamos a jugar igual. Y entonces, ¿qué hacía? Siendo 8, 9, 10, 12, 13, íbamos y corríamos, porque si te enganchaban te sacaban la pelota. Era la obligación del camioncito que controlaba. Después había que tener cuidado, pasaba el tren por adentro, sigue pasando, para cruzar la vía. Íbamos a andar en bicicleta ahí. Y después es la casa de mi abuela materna, cerca de San Roque. ¿Por qué? Porque yo ahí tenía... Mi abuela materna me daba mucha más libertad que mis viejos. Entonces yo tuve a los 11 años... Me quedó un recuerdo que por otro lado es triste, porque justo fallece mi abuela paterna. Pero ¿qué pasa? Con mi abuela materna me dejaba un poco más de libertad, yo estaba con los pibes más en la calle, me iba a jugar a la pelota San Roque, iba a ver los campeonatos del Instituto Parroquial San Roque, donde después hice la secundaria. Ahí íbamos a jugar a la pelota siendo chico, porque tenía una canchita también. Y el Club Saber, donde yo ahora participo desde otro lugar, donde le doy una mano a mi señora ocupándose de teatro, donde hemos hecho actividades para que ahora el club en el salón tenga un escenario. En ese club jugué muchísimo. En ese club jugó Alejandro Apo, Saúl Pomará, Ricardo Ciocia, David Carlín, Guiñazú. Íbamos todos a jugar ahí. Apo, que estuvo el otro día acá visitándonos. Hace un rato me contabas sobre tu vocación por el periodismo y que casi se dio de manera natural. Lo que empezó como un juego terminó siendo tu vocación, tu profesión, tu medio de vida. ¿Cómo fue con el derecho? Igual, de casualidad, porque yo no tenía decidido qué hacer. Le pregunto a Saúl, mirá, voy a empezar 5º año, ¿a vos qué te parece? ¿Qué hago? ¿Estudio periodismo deportivo? ¿Qué te parece? ¿Por dónde viene? Estamos hablando de 1980, todavía estaba la dictadura vigente, claro. Las carreras sociales no estaban bien vistas, generalmente era más difícil conseguir un lugar. En el círculo de periodistas deportivos se entraban pocos sobre muchos. Y entonces le pregunto a Saúl y me dice, mirá, justo él tenía un momento de crisis, tenía 23 años. ¿Y vos? Ahí ya él tenía un poco más. Él capaz que ahí tenía 24, 25 y yo tenía 17. Terminando la secundaria. Terminaba la secundaria.
Y él había dejado, cuando yo lo conocí, él había dejado de estudiar periodismo deportivo, de estudiar ciencias económicas y se había peleado con una novia. Sí, tenía un momento de crisis completa. Entonces, cuando yo le pregunto qué hacer, me dice, mirá, la verdad, vos fíjate que yo hice todo esto y dejé, vos ya estás trabajando, querés estudiar y preparate, estudia otra cosa. No me recomendó estudiar periodismo deportivo. Mirá. Él. Entonces digo, ¿qué hago? Viene un compañero, hablo con mi viejo y me dice, mirá, a mí el abuelo siempre me enseñó a tener 2 hilitos. Si se corta uno, tenés otro. Porque mi viejo siempre tuvo 2 trabajos. Claro, siempre, mirá vos. toda su vida. Y yo le digo, bueno, déjame ver. Viene un amigo, Osvaldo Tuli, en la secundaria. Ya a todo esto estábamos en julio, agosto ya del 80. Y con 17 años, quinto año, y me dice, voy a estudiar abogacía en la Universidad del Salvador. Mirá. ¿Por qué no te venís? Porque le planteo esto, y me dice, y yo voy a estudiar abogacía en la Universidad del Salvador, ¿por qué no te venís conmigo? Digo, espera. Hablo con una amiga, Rosana Montero, y le digo, Rosana, Osvaldo va a estudiar abogacía. Esto fue así tal cual, ¿eh? Sí. Digo, ¿vos qué vas a estudiar? No sé todavía. ¿Por qué no vamos con Osvaldo? Así, ¿eh? Increíble. ¿Por qué nos vamos con Osvaldo a estudiar abogacía al Salvador? Mañana te contesto. Porque empezaba en septiembre el curso ingreso. Hablo con mi viejo, porque esto había que pagarlo, y yo le digo, bueno, yo igual ya laburaba, unos mangos cobraba, o vendía publicidad, me la rebuscaba de alguna manera, ya con 17 años. Y mi amiga el otro día me dice, sí, mi viejo me dice, yo te ayudo. Fuimos con Osvaldo los 3 rendimos el examen de ingreso el 4 de diciembre del 80, los 3 empezamos a cursar en el año 81, Rosana se recibió casi como corresponde, en vez del 86, se habrá recibido en el 87, 88, por ahí. Yo me recibí recién en el 94. Rosana se dedicó de lleno, ya el año anterior a recibirse abogada ya trabajaba en un estudio, y Osvaldo Tuli nunca se recibió. Mirá. Es decir, aquel que generó que tuvo la los otros iniciativa. 2 estudiemos, y quien estudia hoy, la hija de Osvaldo. Ya creo que se recibió, se está La por vuelta de recibir la ahora. vida. ¿Y por eso. periodismo no estudiaste? No. Mirá. No, yo soy periodista de oficio, como digo siempre. Igual que Alejandro Apo, que el otro día nos acompañó y nos contó una historia similar. Claro. Y Luis Novarecio es abogado, Mirá él vos. es de Rosario, Compañero de Radio La Red. conductor del programa de La Red, y hace poco salió una nota en la contratapa y él dice, cuando termina la secundaria, la Facultad de Periodismo en Rosario estaba cerrada. Mirá. Y entonces por eso elige estudiar abogacía, y él ahí dice una frase que decimos todos los abogados. ¿Será lo que debo hacer o serás abogado? En líneas generales, ¿no? Sí. Hoy que a veces, lamentablemente, abogacía casi que se convirtió en un terciario especializado, Sí. porque cuando salís de recibirte de abogado hay que especializarse. Yo estudié con 6 años, 46 materias, hoy a veces dura 5 años, 4 años, es una cosa de loco. ¿Por sí o por no? Una pregunta cerrada. Dale. ¿Sos un tipo apasionado? Sí. Vamos a verlo. El tipo puede cambiar de todo, de cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión. Contanos, ¿cuál es la tuya? En palabras que llegan. Si es de la pasión del fútbol, sí cambié, pero ahí dice bien, el hombre no cambia. Una cosa es cuando sos pibe. Hay un informe que está haciendo ahora Teis Sport, que de cada 10, 4 no son del equipo que era el padre. Que Mirá. es mi caso, por ejemplo. Mi viejo me hizo un equipo, por mi mejor amigo me hice de otro equipo a los 7, y después, siendo ya prácticamente adolescente, empecé a ir a la cancha. Igual es en Y general me la pregunta. terminé haciendo de Argentino Junior. No, pero yo lo cuento, no tengo ningún ¿Y problema. ¿Tu viejo de quién Mi te viejo había de hecho? River. De River. Me había regalado 2 equipos completos de River. Mi mejor amigo era de Boca. Y de Boca. Y después me hice argentino De por River. Maradona. Porque empecé a ir a la cancha, empecé a hacer educación física en Argentinos, en el complejo de Malvinas, y aparece Diego en el 76. Yo tenía 13 años. Y ahí empecé a ir a ver Argentinos. Y por eso me terminé siendo de Argentina. ¿Y la pasión que es para vos? Y en el año 81, el día de Argentino San Lorenzo, jugaban Boca Racing, Argentino San Lorenzo, y yo estaba en la cancha de Ferro, no estaba en la cancha de Boca. O sea, si yo te pregunto como marca el separador, ¿cuál es tu pasión? Mi pasión es la radio. Ah, la radio, está bien. Mi pasión es la radio. Mi pasión es la radio, yo puedo estar horas y horas. Por eso, es más, cuando la conozco a Graciela, mi señora, en el año 87, que ahora estamos por cumplir, como te decía antes, 28 años de casados, cuando yo la conozco a ella en septiembre del 87, el día de su cumpleaños, el 9 de septiembre, le digo, cuando empezamos a salir a los 10 días,
Y cuando empezamos a salir, lo primero que le dije fue, no tengo ningún problema, a mí me gusta ser compañero, si vos sos compañera, vamos formando esto, está todo bien. Pero quiero que sepas algo, mi pasión es la radio, y es lo único que no negocio. ¿Está? Es decir, eso fue lo primero que planteé. Y ella después de casar me dijo, a mí me gusta ser actriz, y yo la acompañé en su desarrollo para que vaya haciendo algo que nunca había hecho antes hasta los 27 años. Nosotros los que laburamos en radio, Néstor, apelamos a la emoción de la gente. Máxime cuando se trata de una transmisión de fútbol. En tu caso comentando, en el mío relatando, muchas veces una palabra, una expresión, la manera de decir algo puede enfadar al tipo que está escuchando, ilusionarlo, alegrarlo, de acuerdo a lo que decimos, y a los intereses del que está escuchando, de acuerdo al fanatismo que tenga por determinado club. Hoy queremos saber qué es lo que emociona a un tipo que emociona a la gente. ¿Con qué se emocionan quienes nos emocionan? En palabras que llegan, marcas en el alma. Yo no te quiero condicionar, sé que estás pasando por un momento muy especial en tu vida, no sé si vas a agarrar para ese lado, tal vez sí, pero contalo vos, ¿qué te emociona? En este momento que voy a ser abuelo, eso sí, por supuesto, me emociona mucho saber ¿Cómo te conozco? Saber que mi hija, quizás si no me lo decía me olvido, ahora tiene fecha para el 20 de junio, van a ser, si Dios quiere, Amelie, que la estamos esperando y por suerte, por ahora bien, después que la pasó bastante complicada al principio. Y es todo un entusiasmo, porque es como que eso te saca de las preocupaciones cotidianas, como también me pasó con mi hija. Es decir, vos fíjate que antes hablamos de la pasión de la radio y te voy a unir la pasión con la emoción. Yo un domingo me estaba yendo, mi hija era muy chica, yo vivo frente a una plaza en Parque Chas, un día hermoso. Entonces salgo y me voy cruzando la plaza. Y en la plaza estaba llena de los padres, las madres, con los chicos, jugando. Y yo me estaba yendo a trabajar, me estaba yendo a la cancha. Y me di vuelta, miré la puerta de mi casa. Y viste esa cosa que hago, ¿me vuelvo y no voy a trabajar o sigo? Y ese día me fui igual a la cancha llorando, pero prometiendo que le iba a ayudar a mi hija que cumpliera el sueño de ser lo que quiera ser. Eso es lo que me prometí en ese momento. Pero eso fue lo que me emocionó, por eso te digo, te junto la pasión y la emoción, porque tiene que ver por ahí. Pero a mí me emociona una película, me emociona una obra de teatro, me emociona un texto bien leído, me emociona a Walter Saavedra si lee un poema, a Alejandro Apo si lee un poema, lo de Víctor Hugo, algunos relatos que hemos compartido cuando es muy fuerte, con el polaco Caimi también, con Coco cuando hace con pasión y emoción y hacemos las transmisiones hoy en día. Pero fundamentalmente yo con una obra de teatro o viendo actuar, por ejemplo, a mi señora o a mi hija, a mí se me caen las lágrimas. Claro. Viendo eso me parece algo fantástico e increíble. Por ejemplo, mi hija hizo una obra de teatro que se llama El Locutorio, que ella en un momento que estaba pasando por una angustia muy fuerte, muy tremenda y tenía ataque de pánico, era una obra de teatro donde se terminaba muriendo ahogada dentro de una cabina telefónica y la hizo igual la obra de teatro. Y una que hizo mi señora, que era Made in Argentina, lo que era Made in Lanús, Claro. haciendo un papel de la Yoli, que terminaron todos de pie aplaudiéndola. Y yo esas cosas de los seres que amo, a mí me emocionan como si me pasaran a mí. Me ponen mucho más feliz que le pase a ellos que me pase a mí. Estamos con Néstor Centra en Palabras que Llegan. Vamos a seguir eligiendo, ¿te parece? ¿Sí? Dale. Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo. En Palabras que Llegan, ¿qué palabras elegís? ¿Cuál te identifica y por qué? Una verdad no dice nada y al mismo Una palabra. Libertad. Esa es la que más me identifica, es la que jamás negocié ni en la colimba, que era donde más la podías pasar peor. Intenté rebuscármela como para pasarla lo mejor posible y tratando de tener la mayor libertad posible también. Y esto es lo que yo siempre di.
porque siempre, en esto de la familia, siempre busqué por ese lado, tener la mayor libertad posible, con responsabilidades y todo, pero siempre busqué por el lado de la libertad. Por eso, salvo Rivadavia, porque ahí sí es como que mi inconsciente me llevó a terminar en Rivadavia. Porque sin darme cuenta era lo que yo quería. Yo durante muchos años pasaba por la puerta de Rivadavia y nunca pedí trabajo en Rivadavia. Me llamó Carlitos Menéndez porque necesitaban a alguien para hacer estudios centrales, pero yo le tenía tanto respeto que nunca fui a pedir trabajo. Hasta que empecé el 12 de abril del 94. Ahora el 12 de abril, si Dios quiere, voy a cumplir 22 años de estar en Rivadavia. Pero siempre busqué la libertad. Por eso duraba 4 meses en un lado, 1 año en otro, 1 año y medio en otro, 6 meses en otro lado. Siempre busqué por el lado de la libertad. Esto que vas a escuchar ahora, por ahí lo habrás escuchado en alguna pelea que has tenido, o quizá alguien que te lo dijo peyorativamente, como para ningunearte, o como para provocarte. Nosotros te lo vamos a preguntar desde otro lugar. Si la propuesta te alarma, seguí con este presente, o si querés, simplemente atrévete un paso al frente y dale, empezá a ganar. ¿Y vos? ¿A quién le ganaste? ¿A quién le ganaste, Néstor Centra? Le gané a una vida que jamás esperé que me llevara a esto. Mi viejo un día me dijo, yo a los 18 años fui a vender a la cancha de Chacarita, jugaban Chacarita Lanús cuando ascendieron los dos de la C a la B, vendía cassette con los relatos de Pomaraz y Oscar Blanco. Año 1981. 81, 18 años. Iba con un bolso con cassette y los vendía. Y mi viejo cuando yo volví de eso, cuando vio que yo iba a hacer eso, ese año me dijo, yo me puedo morir tranquilo porque sé que te la vas a arreglar. Entonces, porque yo vengo de un hogar donde mi viejo era sereno de un laboratorio, donde era ayudante en el cementerio de Chacarita, donde mi abuelo vino de Italia y estuvo en la Primera Guerra Mundial, donde mi abuelo materno era vendedor en la calle. Claro. Es decir, no vengo de una familia que le ha sobrado nada. ¿Tu mamá ama de casa? Mi mamá, sí, siendo más chica hizo un par de laburos, pero después se dedicó más a ser ama de casa. Sí tuve la ventaja de tener un techo, pero creo que le gané a eso, le gané a la posibilidad de seguir adelante y a lo que le gané en el 2001 fue un ataque de pánico. Mirá. Y a una fobia muy fuerte y a una depresión muy grande. Fuiste un precursor con los ataques de pánico. Digo, ahora es muy común escucharlo. Es que primero había tenido mi señora, en ese momento no se conocía que era ataque de pánico, claro. Pero en el 2001 mucha gente lo tuvo, mucha gente, porque no sabíamos dónde íbamos a terminar. Por eso a mí cuando me dicen, no hay que volver para atrás, yo no me olvido de hace 15 años. Yo nunca me voy a olvidar. Entonces, aquellos que se quieran olvidar, los respeto. Yo la pasé muy mal. Yo estaba sentado y no me podía... Iba a trabajar igual, nadie lo sabía. Nadie sabía. Yo iba a la radio y nadie sabía que yo pasaba por eso porque como era mi lugar en el mundo, ahí la podía pasar bien. Pero si yo tenía que trabajar como abogado, lo único que podía hacer de última era alguna mediación. Y sin embargo, tenía palpitaciones, me sudaban las manos, me quería ir, me escapaba. Por eso me generó una serie de inconvenientes en la profesión de abogado, no en periodismo, ese ataque que tuve. Sos un prestigioso periodista, un hombre de gran trayectoria, uno de los referentes de una referencia ineludible como es la Oral Deportiva, y además, y lo fuimos marcando a lo largo del mano a mano, docente. ¿Qué tenés para decirle al pibe que está empezando a estudiar periodismo? Hagamos de cuenta que el estudio se transforma en un aula y te escuchamos. Te escucha ese pibe que está empezando. ¿Cómo se llama el programa? Palabras que llegan. Si no le gusta la palabra, que se dedique a otra cosa. Solo llegan aquellos que tienen el fuego sagrado. El resto se queda en el camino. Nos acompañó el doctor Néstor Centra, prestigioso periodista, un queridísimo, entrañable amigo. Y ahora las palabras que habitualmente llegan comienzan paulatina, lenta, progresivamente a irse. Hasta el viernes que viene, cuando nos reencontremos aquí en Conexión Abierta, la radio online de la Universidad Abierta Interamericana. Fue un gusto, nos reencontramos hasta la semana que viene. Chao.